Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Los ríos han sido históricamente un elemento importantísimo en la fundación de pueblos, comunidades, culturas a nivel mundial. Hoy vamos a platicar de la importancia de los ríos de la Huasteca, en donde son parte de la vida cotidiana de las familias, de las personas, y de esto está encargándose una investigación del programa de estudios antropológicos. Vamos a acompañar el día de hoy a este recuento, a esta información que nos va a compartir el doctor David Madrigal. Quédense con nosotros. Bienvenidos. Comenzamos. David Madrigal González es doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México. Sus líneas de investigación se centran en dos principales campos: antropología en las zonas húmedas y sistemas ambientales y el proceso salud-enfermedad. Ha publicado varios trabajos, incluyendo su libro más reciente titulado Experiencias de exploración y práctica antropológica, Querétaro, San Luis Potosí y otras latitudes. Su labor de investigación ha sido realizada en diversas instituciones como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de México. Actualmente, el doctor David Madrigal se desempeña como profesor investigador en el programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis, donde sus trabajos se encuentran relacionados en distintos ámbitos de la antropología, como los conflictos socioambientales, antropología urbana, movilización social, entre otros. Además, en conjunto con Casa Colsan Gilitla Ixba, trabaja en el proyecto La Memoria y los Ríos, investigación antropológica sobre los ríos en la Huasteca, el cual tiene como objetivo reflexionar sobre las acciones sociales en relación con el entorno natural de los ríos en la región de la Huasteca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de San Luis. Hoy vamos a platicar de los ríos y la Huasteca, pero bueno, pues desde un punto de vista de la antropología. Y para eso nos acompaña el doctor David Madrigal González, quien justamente está trabajando este tema y bueno, pues que nos va a explicar por qué los ríos, por qué en la Huasteca y sobre todo este particular punto de vista. Generalmente lo hemos visto acá en el Colegio de San Luis y en otros programas en los que ustedes seguramente nos han acompañado, desde el punto de vista de los especialistas del programa Agua y Sociedad, de las inequidades hídricas, pero hoy créanme que bueno, pues va a estar interesante ya que platiquemos de esta mirada particular desde la antropología. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, gracias. No, pues un gusto estar aquí otra vez. Platícanos un poco, tuvieron un curso en marzo de este 2023 en Casa Colsan Gilitla Ixba, que como ustedes saben, pues es un espacio de reciente creación del Colegio de San Luis en esta zona de la Huasteca Potosina. En este curso estuvo a tu cargo un tema que nos llamó la atención y que se llama La Memoria y los Ríos, investigación antropológica sobre los ríos en la Huasteca. ¿Qué quiere decir este tema o de qué va? Sí, bueno, pues hay, digamos, varias maneras de entrarle. Yo más bien creo que sería más entretenido, pues, platicarles que yo empecé a conocer a la Huasteca desde niño. Ando en la Huasteca desde los 6, 7 años porque tenía yo una familia de vecinos que eran de Tamaulipas y yo en ese tiempo vivía en la Ciudad de México, entonces ellos eran nuestros vecinos y eran maestros. Uno de ellos era maestro la señora era maestra de primaria y el vecino era maestro de secundaria. Entonces ellos cuando tenían las vacaciones, pues tenían unas vacacionzotas, ¿no? Entonces yo a veces me les pegaba y a veces invitaban también a mis papás y a veces íbamos. Entonces yo desde niño, como te digo, por esa situación, pues conozco los ríos de la Huasteca, ando en la Huasteca. Digamos que me siento familiarizado con la Huasteca, potosina sobre todo. Y entonces tengo un poco como esa situación de recordar cómo me la pasaba yo de bien y
cómo íbamos precisamente a todos esos lugares y pues nuestra ocupación era prácticamente como niños, pues estar en el agua, ¿no? Entonces, era muy divertido, era muy padre y bueno, pues ahora que tengo oportunidad de plantear un proyecto de investigación sobre esto, pues estoy un poco planteándolo justo en ese sentido de lo que para mí mismo es, ¿no? Es esa memoria, de mi infancia y es esa memoria también de esa región con la que yo empecé a interactuar y a hacer relación desde niño. Y bueno, ahora porque me parece que está un poco pasando el mismo proceso en diferentes partes del mundo, de que las generaciones recientes, los jóvenes, los niños, ya no están teniendo, digamos, esa misma situación de tener los ríos y de poderse meter en ellos y de pasársela así como yo me la pasé, porque muchos de ellos están ya en condiciones de mucha contaminación o muchos de ellos ya no están en condiciones, vamos, para que la gente se pueda meter. Entonces, eso me empezó a llamar la atención un poco y la idea justamente es tratar de recuperar con este proyecto, pues, lo que se pudiera, digamos, recolectar o recopilar. De hecho, yo le llamo la pizca de la memoria, porque se trata justamente de reunir la mayor cantidad de testimonios de gente de la Huasteca y de lo que ellos se acuerdan que era la cuestión de los ríos, ¿no? Cada quien lo vive de manera diferente, digamos, tú tienes como este primer acercamiento desde tu infancia, pero hay muchísimos ríos o diferentes cuerpos de agua, como le llaman los expertos, Sí. que pueden ser ríos o lagunas. Hay, según un dato, alrededor de 26 cuencas hidrológicas de las más importantes. Insisto, puede haber mucho más cuerpos de agua, pero en la Huasteca Potosina, desde el punto de vista de la antropología, ¿cómo marca o cómo puede marcar la vida en sociedad estos ríos, estos cuerpos de agua? Sí, pues te digo que ese es un poco el objetivo. Por un lado, bueno, ¿Es una pues, investigación que estás iniciando? es una investigación que ya tiene más bien 2 años, pero que también fue un poco difícil de arrancar por la cuestión de que todavía no estábamos en condiciones de movilidad por lo de la pandemia. Entonces se vio interrumpido en el inicio en 2 ocasiones por la cuestión presente de que se restringieron por las medidas sanitarias, y entonces pues lo he tenido que hacer un poco así, intermitentemente, ¿verdad? Pero sí, lo que dices pues, es interesante porque generalmente las personas suelen o no tener mucha idea de realmente pues para qué sirve la antropología o confundirla con la arqueología, ¿no? Que se dedica más bien pues a vestigios del pasado, en fin. Entonces, bueno, pues en la cuestión antropológica es interesante que la gente no ubique muy bien en general. Es un asunto, digamos, social, ¿verdad? Que no es muy visible, pero es interesante que sea así porque, pues, sin embargo, es la ciencia o la disciplina que se ocupa pues, de los seres humanos. Entonces, que los propios seres humanos no se den cuenta, dices, bueno, eso es interesante. Justo para las personas que no estamos familiarizados con este asunto de la antropología. Es interesante eso. Cuéntanos desde qué perspectiva se ve, qué es lo que estarían analizando antropológicamente, la antropología, ¿qué onda con los ríos? Los antropólogos lo que hacen es, te digo, estudiar a los seres humanos. ¿Cómo viven en sociedad? Y los seres humanos, pues en todos lados son diferentes. Por más parecidos o por más que nosotros... Cosas comunes que pueden Por más tener. que nosotros digamos que puede haber, digamos, rasgos comunes o que puedan compartir ciertas cuestiones, de todos modos siempre hay una gran diversidad de personas que coexisten o que comparten el espacio o que conviven. Y que, bueno, pues por lo mismo, pues son grupo o son un segmento de la población que podría ser estudiado, ¿no? Amas de casa, camarógrafos, futbolistas, jóvenes que andan en patineta, trabajadores del aseo, o sea, todos son, como te darás cuenta,
grupos de seres humanos que comparten en este caso una actividad o algo, pero que en ese sentido ellos pues entonces tienen que interactuar y desarrollar una cierta, digamos, comunidad, identidad, ¿no? Costumbres, prácticas, lenguajes, creencias. Y ¿no? los ríos Entonces, están... todo eso es lo que los antropólogos estudiamos. Estudian. Entonces, en el caso de los ríos es muy interesante porque pues, lo que estamos haciendo, obviamente, los antropólogos, en este caso yo, pues es estudiar específicamente, pues, así, digamos, se me ocurre decirlo lo más sencillo posible, pues estudiamos pues, lo que la gente hace con los ríos, ¿no? Entonces, en el río se hacen, por ejemplo, bautizos, o en el río se hacen ceremonias de diferentes tipos. En el río también, bueno, pues se va a compartir o a convivir con la familia, pero también ahí en el río puedes ver también parejas, ¿no? Manifestándose sus sentimientos. Que pueden estar ahí también aprovechando el río y para estar juntos, o hay gente que puede, por ejemplo, de pronto hacer su fiesta de cumpleaños en la orilla del río, o sea que los ríos tienen una presencia muy importante en la vida de los seres humanos, la ha tenido siempre, de hecho los ríos siempre han sido uno de los factores importantes por los cuales han surgido las ciudades o los asentamientos, generalmente son en las partes donde están, donde pueden tener acceso al agua de los ríos por la necesidad evidente de tener ese recurso, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el enfoque antropológico que estamos siguiendo. Yo lo estoy enfocando mucho más precisamente o mucho más específicamente en el tema de la memoria, porque existe una tendencia a nivel mundial de recuperación, rescate de los ríos, por las obvias razones que estamos enfrentando todos de cómo se está calentando el planeta, y entonces, por lo tanto, la trascendencia, la relevancia que tiene el asunto de que no los perdamos del todo, o de que paremos ya de matarlos, de afectarlos, o de encarpetarlos o de pavimentarlos, ¿no? Y que nos demos cuenta de que en realidad los vamos a necesitar mucho más de lo que hasta ahora nos habíamos dado cuenta. Entonces, hay una, como te digo, tendencia mundial, tanto en términos académicos como en términos de organizaciones que están haciendo trabajo de activistas, ¿no? Y tratando de llamar la atención sobre el tema, pero también interviniendo en determinados ríos específicos en el mundo para, te digo, como rescatarlos, reintegrarlos. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Parte de los ponentes que estuvieron en este curso que mencionábamos abordaron otro tipo de aspectos que, bueno, seguramente son parte de los impactos y también de la memoria necesaria de rescatar en este aspecto de los ríos en la Huasteca. Una pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso, estamos platicando con el doctor David Madrigal González. Él es investigador del programa de estudios antropológicos aquí en el Colegio de San Luis y tiene un proyecto relativamente reciente, ya nos comentaba, alrededor de 2 años, en donde está estudiando el tema de los ríos en la Huasteca, la memoria y los ríos, investigación antropológica sobre los ríos en la Huasteca. Y bueno, nos comentaba en este bloque anterior cómo los ríos y la antropología se van vinculando, porque bueno, pues prácticamente la antropología es la que estudia todos estos asentamientos de grupos humanos en sus muy variadas formas, estilos, momentos, en fin. Y los ríos justamente van siendo un factor determinante en muchos aspectos de la vida cotidiana, desde las mujeres que van y lavan al río hasta quienes convierten estos espacios en todo un símbolo para grandes acontecimientos de sus vidas. Decía yo que hubo otros ponentes en este curso que en marzo pasado se dio en Casa Col San Gilitla Ixba, en donde se abordaron temas, por ejemplo, relacionados con la biología de los ríos, cartografía histórica,
territorialidad, mapa ritual y máscaras, contaminación en ríos en la Huasteca, alternativas de remediación, entre otros. Y bueno, este último, por ejemplo, me lleva a preguntar que seguramente no es lo mismo los ríos que veías a los 8 años, cuando ibas ahí de paseo con tus vecinos, a los ríos que has encontrado ahora desde el punto de vista ya como científico social. ¿Cuáles son, digamos, algunos de estos cambios que has observado y de qué manera están impactando en la vida de las comunidades? Sí, bueno, pues no solo han cambiado los ríos, obviamente, ¿no? Todo el contexto, obviamente, ha cambiado y además ahora está cambiando todavía mucho más aceleradamente porque están, hace también unos 2 o 3 años, construyendo la autopista que va a conectar más rápidamente a Valles con Tamazunchale, y entonces pues es una situación donde están ampliando la carretera y donde están pues prácticamente transformando El toda entorno la natural. fisonomía de toda esa zona que pues, o de todas esas partes, digamos, que son las orillas de la carretera, donde nosotros solíamos ver pues que estaban, por ejemplo, puestos donde se vendían nieves, o puestos donde se vendían bocolitos, o donde se Tradicionales vendían, de décadas. pues eso ya se acabó, ¿no? Porque toda esa situación está, te digo, ampliando la carretera, entonces a todas esas personas las han desalojado, y entonces eso pues está trayendo ya transformaciones mucho más radicales. Las nieves de Huichihuayán ya no van a estar, no Ya me no van a digas estar. eso. Eran riquísimas. Pero entonces, bueno, pues te digo, también ha cambiado pues el contexto en general. Hay mucho más turismo también, entonces eso también ejerce una presión muy importante sobre los recursos, en este caso también sobre el agua. Y bueno, pues mira, también un poco la preocupación con este proyecto es también porque hay una situación de extracción de agua de los ríos y de extracción de la arena de los ríos. Entonces, lo cual también tiene otras repercusiones, no es también nada más el asunto de lo que ha ido transformándose en torno a los ríos, sino de cómo también los ríos, como te decía, se utilizan de diferentes formas, pero una de estas que se utiliza mucho es justamente para la de sacarle agua para los hoteles o para las albercas o para los restaurantes, y sobre todo también sacar mucho de material de arena o de grava Para construcciones. para la construcción. Entonces, esto, como te digo, pues tiene diferentes consecuencias, entre ellas, pues la formación de temporadas donde puede llegar a caer la lluvia de todo un año en una semana, y en donde entonces pues esas situaciones que no estaban, digamos, no están siendo, digamos, visualizadas un poco en ese sentido, de que pueden estar conectadas o relacionadas con esa extracción. Pues si obviamente están sacándole agua a los ríos, pues en algún sentido estamos provocando que se generen estos nubarrones que quieren es evidentemente regresar agua a estos cuerpos, porque se la están quitando, ¿no? Entonces, pero sin embargo, pues eso evidentemente, como te digo, pues genera situaciones de emergencia, porque son cantidades de agua que no se esperan, que llegan además, de pronto así en la mañana puedes salir y está el sol a todo lo que da, y de pronto en la tarde, ¡fum!, se cae el cielo todo el agua que no había caído en un año. 5 horas, ¿no? Entonces, eso genera obviamente muchos problemas de inundaciones y de pues riesgos de derrumbe de la población, porque muchas poblaciones en la Huasteca están sobre laderas, ¿no? Y en donde pues la situación de que las montañas se humedezcan de esa forma tan, como te digo, repentina, pues puede llegar a crear, como de hecho lo hace en algunos lugares, pues hay esta situación de anuncios donde se sabe que hay deslaves, donde se avisa que en época de lluvia la gente tiene que tener cuidado porque hay derrumbes, ¿no?
Entonces, en fin, es una problemática en general poco atendida, poco visible, poco platicada entre la propia población, pero que cada vez es mucho más frecuente, ¿no? O que cada vez es mucho más evidente que hay un problema con eso. Entonces, lo que tenemos a nivel social o a nivel antropológico, pues es una situación muy peculiar de que estos afluentes, estos cuerpos de agua, por la misma situación de que nosotros vivimos con un chip en la cabeza que nos tiene, digamos, metidos en esta cuestión de la modernidad y del consumo y del capitalismo y de todas estas cuestiones, y donde entonces eso lo que ha provocado es que nosotros veamos a los ríos como tiraderos de basura, como drenajes de las ciudades, ¿no? Y donde entonces pues esas problemáticas que estamos nosotros creando al convertirlos en pues, lugares de desecho de diferentes tipos o de diferentes formas, pues es algo que también repercute en el propio medio ambiente de nosotros mismos. Justo te iba a preguntar sobre eso. ¿Cómo ha sido considerada la comunidad? En su mayoría son poblaciones indígenas en ciertos tramos de la Huasteca, sobre todo Huasteca Sur. Y hemos visto cómo el turismo de pronto ha crecido muy sin control, muy sin reglamentar, y impacta en el entorno natural. La extracción de recursos que ya mencionabas, hace algunos años el tan llevado y traído proyecto Monterrey 6, que se querían llevar el agua de la Huasteca para llevar agua a Monterrey, en pocas palabras, aunque es mucho más complejo, pero bueno. Sí, sí, pero ese es el plan, sí. ¿La comunidad qué papel ha tenido? ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿Se ha organizado? ¿Se la ha tomado en cuenta? ¿Se la ha ignorado? Ese es el ingrediente de la memoria en el proyecto de investigación. O sea, la idea de la memoria es que los jóvenes o los niños necesitan conocer lo que antes había en los ríos, o lo que antes hacían sus abuelos, o lo que antes hacía su familia o sus familiares en los ríos, para que entonces tal vez ellos, a partir de esas remembranzas, puedan empezar precisamente a tener una apreciación o una valoración de los ríos, ¿no? Porque lo que hay más bien, como te digo, es un olvido de o una especie, digamos, de darle la espalda a los ríos, donde más bien, te digo, lo que estamos haciendo es no solamente ignorarlos o no solo darles la espalda, sino además, te digo, tirarles el bote de cerveza o tirarles la bolsita de papas o todo esto. Entonces, es increíble cómo todo esto no es parte de algo que se discuta o que se tome en cuenta también en toda esta situación justamente de ríos, de turistas que van a la Huasteca, porque pues nosotros con este proyecto también hemos interactuado, como ya lo comentaste, a partir de este curso, por ejemplo, que dimos ahí en la Casa Colzangilitla, hemos interactuado también con especialistas de otras áreas, con biólogos y con gente que también ha tomado muestras de los ríos, y es increíble cómo pues, hemos encontrado en todos esos lugares a donde la gente va muy alegremente a bañarse, pues no les quiero decir qué, ¿verdad? Entonces pues, la gente no lo sabe. La gente sigue pensando que los ríos son ese lugar, ¿no? Limpio, que la naturaleza y esas está encargando, aguas que están cristalinas. Y esas aguas que están brotando de la montaña, que pues seguramente por eso pues la montaña pues entonces ha de hacer un trabajo maravilloso y milagroso de limpiarla, pero lo que la gente no sabe es que precisamente toda la parte de la sierra bueno, una buena parte de la sierra de la Huasteca, sobre todo por ejemplo la parte que está donde está Xilitla y donde toda esta zona donde está Axtla, Xilitla, Huichihuayán, bueno, toda esa parte de la sierra es una especie de esponja, es muy porosa, es una especie, digamos, de queso gruyere. Está lleno de cavernas y de tiros, de socavones, en fin, por dentro. Y entonces, ¿qué crees que hay dentro en esos socavones y en esos, pues, basura? Bueno, de eso y más regresamos para seguir platicando con el doctor David Madrigal. Estamos hablando de los ríos y la Huasteca Potosina en este proyecto La Memoria y los Ríos, investigación antropológica sobre los ríos en esta región de San Luis Potosí. Continuamos.
El Colegio de San Luis invita a todos los estudiantes de Ciencias Sociales de pregrado y posgrado a participar en el primer coloquio estudiantil de la rama que se desarrollará los días 28 y 29 de septiembre del presente año. El objetivo es crear un espacio multidisciplinario entre jóvenes investigadores para debatir temas y desafíos actuales. 6 comisiones temáticas y varios talleres integran este coloquio y las bases se encuentran disponibles en las redes sociales y el sitio web del Colsan. Los esperamos. Este es un momento para estar juntos. Reflexionar. Compartir. Intercambiar ideas. La investigación desde la antropología es habitualmente o mayoritariamente, me atrevería a decir, en el lugar de los hechos. Es vivir, es experimentar, es el trabajo de campo. Ya después los análisis o las interpretaciones, pues sí, seguramente serán cosa de un trabajo más de gabinete. Pero específicamente en la Huasteca Potosina, ahora que estás abordando el tema de los ríos, ¿cómo estás llevando a cabo este trabajo de investigación? ¿Te estás rodeando de gente que está ahí, que vive ahí? Me decías fuera del aire que tienes una colaboración, una participación con gente de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, que tiene varios campus a lo largo de la Huasteca. ¿Cómo es este trabajo que está realizando? De dos maneras. Mira, por un lado, pues sí, a nivel de trabajo de campo, estoy principalmente anclado o principalmente me hospedo en una comunidad que se llama Arroyo Seco. ¿En qué municipio? Está en la frontera precisamente entre Axtla y Xilitla, muy cerca de lo que se conoce como la Y. De hecho, unos cuantos kilómetros un poco más adelante de la Y está esa comunidad que se llama Arroyo Seco. Es una comunidad muy pequeñita, pero es una comunidad que tiene precisamente un acceso o una vía de entrada al río. Es el río que viene precisamente de Huichihuayán y que también se conecta con el río que pasa por Axtla, que es el Danubio, ¿no? Entonces, a nivel, te digo, de trabajo de campo, pues estoy realizando estancias durante el año, dependiendo evidentemente también de ahí de la agenda y esto, pues estoy a veces por 3 o 4 días, a veces estoy por 2 semanas, o así, dependiendo, te digo, cómo se pueda ir prestando el tiempo. Y por otro lado también lo que he estado haciendo es, bueno, eso para también observar un poco a nivel de la vida cotidiana, a nivel precisamente del contacto con el propio río todos los días y de estar viendo cómo la gente pues también está realizando actividades alrededor de él o a través de él o pasando por él, en fin. ¿Qué te has encontrado? A ver, cuéntanos muchas un formas. pedacito, algo que todavía esté a nivel de observación, lo entendemos, pero... No, pues te digo que la gente lo usa, te digo que de muchas formas. Bueno, te digo que no solamente le sacan agua y arena para esas cosas, sino que también la gente ahí se va a bañar, aprovechando el atardecer o cuando se va la luz, pues bueno, todavía hay muchas personas que siguen teniendo ¿Todavía es un ese hábito. espacio para los niños y niñas? En algunos lugares, en algunos puntos sí. Porque también juegan otros factores. En algunos otros sitios ya no, porque también hay ahora gente que asegura que le salen salpullidos o que cuando se mete al agua no la siente, digamos, ya como antes, o que les crean problemas en la piel o que les cayó una infección en los ojos o cosas de ese tipo que está haciendo que en algunos lugares la gente ya no se meta a los ríos. Y además, pues porque también hay conocimiento de las propias personas de su entorno, entonces también saben ellos perfectamente pues cuáles son las empresas o las industrias o los proyectos termoeléctricos, etcétera, que saben que desechan cosas a los ríos. Entonces, pues todo eso está combinándose todo el tiempo y entonces hace pues esa situación.
Bueno, y te decía, por otro lado, entonces, pues también estoy queriendo pues, tener contacto con gente de otras partes de la Huasteca Potosina, no solamente de estas personas con las que yo estoy en mayor convivencia, o con mayor interacción, que además son, digamos, también de mi propia familia, en el sentido de que son familiares de mi esposa, y entonces son parte de mi familia política, algunos de los que viven en esta comunidad de Arroyo Seco, y como te digo, es una comunidad muy pequeña, algunas otras personas que no son familiares, pero que bueno, son con los que estoy con mayor interacción. Y por otro lado, te digo, lo que he hecho es que me he dado la tarea de contactar precisamente a los directores de los diferentes campus de la Universidad Intercultural, en Valles, en Tancanwitz y acá en Matlapa. Y ahí lo que he estado haciendo es pues, pedirles que me den la oportunidad de platicarles mi proyecto de investigación a los estudiantes. Una vez que me dan la oportunidad de yo platicarles, exponerles mi proyecto de investigación a los estudiantes, entonces también aprovecho para invitar a los estudiantes a que puedan colaborar con el proyecto, realizando precisamente ya sea entrevistas con sus familiares, o ya sea realizando también ellos mismos algún relato o algún tipo de cosa que puedan querer hacer sobre la cuestión de los ríos, de la zona o de los ríos donde ellos pues están viviendo o han vivido siempre, ¿no? Entonces, esto me ha permitido, como te digo, también pues entrar en contacto con estos estudiantes y tener la colaboración de algunos de ellos, que pues son los que entonces ellos me han hecho favor de realizar esas entrevistas o dibujos o cartas. ¿Qué tan rico ha resultado esa experiencia? Y luego pues me lo han hecho llegar cuando yo voy para allá, como te digo, que le llamo la pizca de la memoria. Entonces yo me llevo a veces a mi asistente o a veces voy con más estudiantes, y entonces lo que hacemos es justo ir a recopilar o ir a reconectar o a visitar a estos estudiantes de las interculturales que están colaborando, y entonces ahí es donde ellos ya me dicen, mira, pues es que hicimos este dibujo, o salió esta foto, o hice esta entrevista, y me pasan entonces el archivo, y así es como lo hemos estado haciendo. Y otra situación que también he estado utilizando es que he estado pidiendo espacio en las radios indígenas, ¿no? Ahí en Tancanwitz hay una estación que es una radio comunitaria, y entonces lo que he hecho pues es pedir un espacio para que precisamente ahí yo también pueda hablar del proyecto, platicarles de la importancia que tiene el asunto de los ríos, pero también de la importancia que tiene que recuperemos la memoria sobre ellos para que los podamos valorar como lo hacían o como lo han hecho pues las generaciones anteriores a la nuestra. Y entonces, pues ha sido muy padre, porque ahí pues también ellos finalmente yo lo estoy explicando y ellos lo van hablando ahí en náhuatl, ¿no? Y lo están pues haciendo llegar a más lugares. Entonces, pues eso yo creo que también fue un punto importante del curso que realizamos sobre los ríos de la Huasteca, porque yo creo que también el éxito que tuvo, la cantidad de gente que acudió a esas clases, a esas sesiones, fueron 5 ocasiones en las que se llevó a cabo, y siempre tuvimos muchísima gente, entonces, sobre todo estudiantes, o sobre todo jóvenes, ¿no? Cabe mencionar que la mayoría de la población, los estudiantes de las universidades interculturales, son precisamente jóvenes de comunidades indígenas, de donde alrededor pues de todas estas cabeceras municipales donde se han instalado estos campus, y que de eso se trata, aparte de este ejercicio de educación. Creo que es uno de los aciertos de la Universidad Intercultural, de llevar esta educación con este sentido, ¿no? Precisamente de reconocer la riqueza de la población. En fin, creo que es un proyecto interesante. Cuéntanos alguno que te haya llegado así, que digas, estuvo bien chido. Entrevistaron a la abuelita, al abuelito. Sí, pues entrevistas tenemos varias, ¿no? Pues más bien te digo que lo que pasa es que salen muchas cosas. Platica, por ejemplo, mucho la gente de cómo antes se metían a pescar con un pues un tirabuzón. ¿Entre los dientes? Sí, y así entraban
agarrar, a cazar o van a pescar tanto sí, es un camarón ¿Acamaya le llaman? un camarón de río que es de por allá, de esa zona que ya ahora ya también ya es muy difícil de conseguir, pues todavía se metían a agarrar, a pescarlo así, Pero había restaurantes a la orilla de muchos sí, lados de el la carretera. catán, pues había especie de peje lagarto, ¿Ya no hay tampoco? que tampoco ya es muy difícil encontrarlo, entonces bueno, pues todo eso la gente cuenta cómo se metían ellos, pues simple y sencillamente con el cuchillo entre los dientes y aguantando la respiración y sabiendo pues cómo hacerlo, ¿no? Cosas que ya evidentemente, del chalán, por ejemplo. También, Cuéntanos, pues, ¿qué es el chalán? La gente no de sabe, a lo mejor. de esta especie de Embarcación de muy lancha, de especie de lancha, grandota, o de embarcación donde se podían subir ahí 50, 60 personas, pero además varios vehículos, y que pues entonces va con una guía que es un cable, pues va cruzando el río, pero pues evidentemente como nada más depende de ese cable, pues entonces hay también obviamente muchas anécdotas o muchas cosas que cuentan sobre cuando en alguna ocasión se volteó. ¿Te tocó subirte al chalán? Sí, a mí sí me tocó de niño. Está en Axtla, ¿no? Estaba en y Axtla. Todavía de hecho está, el de Axtla todavía está. Todavía es posible verlo. Ahorita vemos qué otra cosa recuperamos de estas historias fantásticas de esta riqueza natural en la Huasteca Potosina y que contrasta con los niveles de pobreza, porque justo los municipios de la Huasteca Potosina han sido históricamente de los de mayores rezagos en el índice de desarrollo humano en San Luis Potosí y en el país. Ocupábamos hasta hace algunos años el nada honroso 6º lugar en pobreza a nivel nacional. Vamos a una pausa y regresamos. Soy de San Luis Potosí y es mi barrio San Miguelito. Y arriba San Luis Potosí, compadre. Yo soy de San Luis Potosí y es mi barrio San Miguelito. Del centro de México soy por Dios corazón solito. Yo soy de San Luis Potosí, que el nopal dibujó enterito. Bien, estamos de regreso y los ríos en la Huasteca, como en toda la humanidad, han marcado, determinado, influido en los asentamientos humanos y en el desarrollo de todas estas culturas que, bueno, para el caso de la Huasteca, pues son parte de estas culturas del Golfo, parte también de lo que se está estudiando en este proyecto, digamos, de hacer una extensión del Colegio de San Luis en esta importante zona del país, en la Huasteca, con la apertura de Casa Col San Gilitla Ixba. Cuéntanos un poco cómo, digo, yo me acuerdo mucho en la primaria que nos ponían el Tigris y el Éufrates, como parte del origen de la cultura mesopotámica, en fin, creo que todo esto lo hemos aprendido como si solo las grandes culturas universales, pero en la Huasteca también hay importantes aportaciones históricas en torno a los ríos. Sí, te digo que un componente o una parte muy importante del asunto que estamos investigando, aunque es antropología, y la antropología, pues, digamos que predominantemente es sobre el presente o los seres humanos en el presente. Sin embargo, pues hay también mucho que aprender y mucho que leer sobre la cuestión de la historia.
tanto de la región huasteca como del papel que han jugado los ríos, como te digo, pues en la aparición o en la definición o delimitación territorial de las poblaciones, ¿no? Y bueno, pues esta parte es muy interesante también porque siempre además estos ríos de la Huasteca fueron también vías de navegación. O sea, el tema también aquí de la memoria pues nos ha llevado a darnos cuenta de la relevancia que también tuvieron en algún momento como vías precisamente de comunicación, ¿no? Prehispánicas y todavía, de posteriores, hecho, ¿no? todavía puedes encontrar en algunos lugares de la Huasteca, como por ejemplo en el río Coy o en el Pujal Coy, gente que todavía se mueve a través de los ríos en canoas. ¿Como parte de su vida cotidiana o del turismo? Sí, sí, ¿no? Como parte de su día a día. De su día, como parte de su manera de moverse ahí, en ese territorio. Entonces, además esto implica también pues, que son gente que todavía tiene ese conocimiento o que guarda ese conocimiento de cómo hacer esas balsas. Son hechas también con un tipo de madera también muy particular. ¿Muy de la región? Que también tienen que saber, obviamente, ellos identificar. Entonces, hay todo un conocimiento muy importante también todavía vivo, ¿no? En estos balseros o en esta gente que se mueve todavía en estas lanchas. Y entonces, pues eso nos habla, como te digo, de que históricamente, pues todos estos ríos han venido a ser ahora, pues más bien lugares de diversión o lugares de atracción turística, pero también en algún momento fueron pues, las principales carreteras o las principales vías fueron las principales vías de comunicación entre diferentes regiones o incluso uno de los principales accesos precisamente al mar, ¿no? O salidas al mar. Entonces el Pánuco pues tiene su salida o su desemboque, ¿no? Al mar y prácticamente por el Pánuco se podía llegar en algún momento, pues, de hecho por eso también el río Moctezuma se llama así porque pues era la manera como transportaban el alimento fresco del mar hasta Tenochtitlan, a través precisamente del Pánuco y después conectando con el río Moctezuma y hasta la Ciudad de México. El pescado fresco, ¿no? Entonces, al pues, emperador Moctezuma. Como te digo, siempre han tenido un papel muy importante en la historia de los asentamientos en esa región. Y también, bueno, pues eso me ha llevado a descubrir un sitio que también es poco conocido, y que yo pues justo también estoy incluyendo en mi investigación, porque tengo la intuición de que precisamente ese sitio fue, digamos, puesto ahí por la relevancia que tenían precisamente el río que pasaba por un lado y el otro río que pasaba por el otro. El sitio se llama el Sopoy, es el primer asentamiento religioso que hizo Cortés y está precisamente en un lugar ahí, en la parte alta de una montaña entre Axtla y Coscatlán. Y es uno de estos primeros especie de iglesias sin techo, que la gente... ¿Por qué era de palma o porque así era de inicio? No, porque así era inicialmente, porque era para tratar precisamente de evangelizar a los indígenas y entonces no se les podía meter en un espacio cerrado, sino que tenían que estar como en esa situación de contacto siempre con la naturaleza o con el cielo. Y la gente lo terminó además convirtiendo en un cementerio indígena. Entonces es una cosa muy extraña porque es una especie de iglesia abandonada, pero que está utilizada como cementerio. Y está donde en el interior están las tumbas. Y está documentado que efectivamente fue creación de Cortés, que data de ese año y que era para eso. Eso sí está. Es lo único que se sabe, de hecho, ¿no? Que ese fue el primer asentamiento religioso de Cortés, una vez que entró precisamente a tierra mexicana, ¿no?
Wow. Justo esta vinculación entre la antropología y la historia, cuéntanos un poco de la importancia de abordar todos estos temas de investigación y proyectos desde un punto de vista de varias disciplinas y no solamente pues limitarse o cerrarse a la antropología, que bueno, seguramente será tu favorita, pero que necesitas, Sí, digamos, supongo. de otras para enriquecer Sí. el proyecto, ¿no? ¿Qué otras estarían involucradas? No, bueno, pues te digo que el trabajo antropológico siempre requiere también, te digo, de leer a los historiadores, ¿no? También requiere un trabajo de meterse a leer sobre la historia. Y La bueno, pues, cartografía, y la el trabajo antropológico geografía, también, obviamente, pues, se combina o se enriquece. busca siempre complementar con cartografía, que pues es área de los geógrafos, y también obviamente la antropología pues toma mucho de la sociología, pues de hecho todo el tema de las teorías sociales pues es la fuente de donde tomamos, de donde bebemos pues prácticamente todas las disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? De la teoría sociológica. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos justo es combinar el trabajo de campo que hacemos, que es mucho a ese nivel, como te digo, de estar ahí en una comunidad y estar con la gente en contacto lo más que se pueda al grado en el que se logre o se busca que de alguna forma ya no te tomen en cuenta como una cosa extraña ahí, sino que ya seas como pues, Te una vuelvas cosa parte de la comunidad. sino que ya tú seas tomado, digamos, con mayor naturalidad y entonces puedas a partir de ese momento, pues empezar a ver con, obviamente, mucho más, ¿no? Cercanía y con mucho más realeza, pues lo que hace o lo que compone la vida cotidiana de las personas. Que no es lo mismo que si tú vas a un lugar de visita o si tú vas a un lugar solamente como por ejemplo a una fiesta y en donde pues entonces todo lo que se está disponiendo ahí o todo lo que está pasando ahí pues está de alguna manera dispuesto pues para que tú lo veas solo durante ese tiempo, ¿verdad? Pero luego ya pasando la fiesta, pues entonces ya la cosa es otra Salen cuestión y otras entonces cosas. si te quedas por ejemplo, ¿verdad? Más allá si te logras quedar o si te logran hospedar o si te logras ganar la confianza y te quedas y ya vas viendo un poco después de la fiesta cómo son las cosas, te empiezas a dar cuenta que es muy diferente, ¿no? Doctor, Entonces aquí pues eso es lo que hacemos un poco. nos queda menos de un minuto. ¿Qué nos podrías, a manera de conclusión, sintetizar de este proyecto de Memoria y los Ríos? Pues en realidad te digo que es un proyecto que está en curso, es un proyecto que te digo además tuvo dificultades para arrancar por la situación de que te digo se nos atravesó tercera y cuarta ola de la pandemia. Entonces, en algún momento incluso no tuve oportunidad de mantener o de darle continuidad al contacto que estaba teniendo con los interculturales, porque las propias interculturales, por ejemplo, no estaban teniendo tampoco clases presenciales, o estaban incluso teniendo que alternar, unos iban un día, otros iban otro día. Pero esta situación de tener la posibilidad de reunir a los estudiantes en un salón o en un auditorio y poderles platicar mi proyecto, pues no era viable en ese momento. Entonces te digo, pues he ido, digamos que más bien, con el proyecto he ido poco a poco. Yo creo que de hecho voy a solicitar una prórroga porque también los proyectos de investigación que realizamos nosotros aquí en el Colegio de San Luis, pues son proyectos que tienen una temporalidad que se establece en el momento en el que tú presentas precisamente tu propuesta de investigación y en el momento en el que justo pues, es aprobado, ¿no? Entonces se aprueba con una temporalidad y una vez que se cumple ese tiempo, entonces si tú no has terminado el proyecto de investigación, tienes la posibilidad de solicitar pues una extensión. Entonces yo creo que ese va a ser el caso, porque te digo, yo no contemplaba que se hubiera complicado al principio, pero ha sido un proyecto muy bueno, sobre todo es muy agradable, muy satisfactorio que pues que la gente se conecta con el tema, ¿no? O sea, es un asunto donde efectivamente la gente tiene mucho que decir, o sea, o donde efectivamente la gente tiene un montón de cosas por dar a conocer, ¿no? Pero que pues como se queda simplemente ahí a nivel de conocimiento familiar, pues entonces pues no se sabe.
no se hace, digamos, mucho más extensivo. Lo que buscamos hacer ahora justamente es, con toda esa colección que tenemos de testimonios y de cosas que la gente nos ha contado sobre los ríos de la Huasteca, pues lo que queremos justamente ahora es empezar a tener esta posibilidad de sistematizar y justo empezar a tener de alguna manera esta recuperación histórica. Productos o propuestas diferentes para poder dar a conocer ese conocimiento o esa memoria, ¿no? Entonces, pues, tenemos fotos, tenemos mapas, tenemos, como te digo, lo que ha salido de las entrevistas, que también vamos a ver cómo los vamos a manejar o a tratar para que la gente conozca muchos de estos también testimonios, ya sea, por ejemplo, acompañando las fotografías. O sea, vamos a tratar de echarle ahí un poco de imaginación para que empecemos luego ya de concluir el proyecto, pues con una etapa de divulgación, ¿no? de compartir con las personas tanto de la Huasteca como de San Luis en general, o, como te digo, incluso de otras partes donde la gente anda ahora en el planeta, y que pues muchos de ellos son de San Luis, eran de San Luis, nacieron en esta zona de la Huasteca, vivieron en San Luis o tienen familia y vienen a San Luis, ¿no? Entonces, pues es algo que yo creo que puede ser útil o que puede ser algo interesante para mucha gente. Doctor David Madrigal, muchas gracias por habernos acompañado. No, pues al contrario, siempre es un gusto para mí venir aquí al programa. Bueno, pues gracias. Con eso nos despedimos. Gracias, pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Celebra con nosotros el 25 aniversario de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. La ceremonia se realizará el 21 de septiembre a las 11 horas en el auditorio del Colsan. Te esperamos. El Colsan, en colaboración con otras instituciones, llevarán a cabo el Congreso Internacional en homenaje a Aurelio González, del 18 al 22 de septiembre en la Biblioteca Nacional de México de la UNAM. Consulta el programa en nuestras redes sociales. Se llevará a cabo la siguiente conferencia del ciclo La Historia Económica en México, siglos XIX y XX, con el tema El Proyecto del Banco de Zacatecas, 1829. El 21 de septiembre a las 19 horas en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí. Cada vez está más cerca el primer coloquio estudiantil de Ciencias Sociales, a realizarse el 28 y 29 de septiembre. Consulta las fechas importantes y el programa próximamente en nuestras redes sociales. Se realizará el coloquio El Porfiriato, auge y caída de un régimen, del 8 al 10 de noviembre en el aula magna del Colsan. Síguenos en redes para próximas actualizaciones. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.